En Honduras, la relación entre tecnología y la vida cotidiana ya no solo es teoría, es una realidad pues que vemos en historias concretas. Pues un ejemplo es que meses atrás, caficultores de La Paz comenzaron a usar sensores climáticos conectados a Internet para anticipar lluvias y plagas, pues en este caso, ¿verdad? Para no tener pérdidas de cosechas y aumentar la producción. Para ello, la tecnología significó estabilidad económica en un año muy difícil. Asimismo, meses atrás o años atrás, una institución financiera hondureña sufrió ataque informático que no comenzó desde sus propios sistemas, sino que un proveedor externo que daba servicio de software, pues esa vulnerabilidad permitió el acceso no autorizado de información sensible, generando pérdidas millonarias y afectando confianza de miles de clientes. Fue un ejemplo claro de que pues en este caso, el ataque que encadena, ¿verdad? El suministro digital es un eslabón débil que compromete toda la red. Y pues hoy junto al doctor Servio Palacios conversamos sobre cómo podemos aprovechar al máximo la tecnología en diferentes sectores, viendo pues también los riesgos que conlleva también la misma tecnología. Ahora vamos en la parte de las preguntas y consultas. Bienvenido, doctor Servio. Cuéntenos al respecto un poco de su historia en el ámbito profesional y académico. Interesante pregunta. En primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí. Les agradezco la oportunidad. Es parte del impacto que se quiere tener en Honduras. Mi trayectoria empezó hace mucho tiempo atrás en Copan Ruinas. Yo soy orgullosamente copaneco. Excelente. Am, pero en Copán, en aquel tiempo, no había educación secundaria en Copán Ruinas. Entonces mis padres decidieron venirse a Tegucigalpa para darnos oportunidades de estudio. Obviamente, el cambio de localidad implicó muchas desventajas económicas, por lo cual me llevó a estudiar en escuela pública por 12 años. Estuve 6 años en la escuela José Trinidad Cabañas, en el Guanacaste, ¿de acuerdo? Y luego estudié en el glorioso Instituto Central Vicente Cáceres, Excelente. del cual me gradué con un bachillerato en computación. Como parte del esfuerzo que hicieron mis padres, obviamente mi responsabilidad era ser un buen estudiante, un buen hondureño. Me gradué como el mejor de la clase del Instituto Central Vicente Cáceres, entre 2.000 personas. Y mi familia, obviamente nosotros en mi familia no competimos por segundos lugares. Esto se trae de la enogenes. Mis hermanas también ganaron medallas de oro en la Biomada Lee. Son profesoras. Lo mismo mi hermano. Él es muy bueno en la parte de negocios. Entonces me llevó a aplicar una beca. De hecho, busqué una beca para estudiar en una universidad privada y me gané dos. Una a la Wow. Universidad Católica, otra a Unitec en aquel tiempo. Unitec tenía la carrera de Ingeniería en Sistemas, que era nuevo. Recuerden que esto fue en los noventas, cuando estaba todo el boom de, por ejemplo, las computadoras personales de IBM. Estaba en auge Microsoft. La pelea entre Apple y Mac, y yo la quería vivir en tiempo real. Para mí era fascinante. Entonces, y una de las preguntas también que le hice a la parte de desarrollo estudiantil cuando fui a Unitec, lo primero que pregunté es cuál es la carrera más difícil de Unitec. Y me dijeron ingeniería en sistemas. Entonces le digo, esa es la que yo quiero estudiar. Llegué a Unitec, pero también con esta beca me tocaba también trabajar 20 horas a la semana. Y era difícil para mí lograrme adaptar. Para los que conocen, venir de un ambiente de colegio público, adaptarse a una universidad privada es bien difícil, porque no tenía dinero para comprar libros y menos una computadora, y estaba estudiando ingeniería en sistemas. Era bien difícil para mí porque en computación uno tiene que escribir, por ejemplo, programas de computadora para resolver problemas, ¿de acuerdo? O sea, compilar esos programas, para eso se necesita una computadora. Yo no tenía ese lujo, por lo cual yo escribía mis programas en papel, ¿verdad? Y los compilaba en mi mente durante la madrugada, ¿de acuerdo? Para sacarle ventaja a los laboratorios en Unitec, porque el programa tenía que correr en la hora que yo tenía el laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces era bien complicado, pero al final me llevó a ser de los mejores estudiantes en esas clases de programación. Y la que me gustó, que era análisis de algoritmos, que la dio un profesor que estudió en Purdue, de la universidad que yo me gradué de doctor. Ya le voy a contar de eso. Pero él asumió, como todos normalmente en Unitec,
tuvieron una educación secundaria en una escuela privada, probablemente saben inglés. De Sí. 40 estudiantes, ah, yo era el único que no sabía inglés y era el único que venía de la escuela pública del Central Vicente Cáceres. Y él nos dio, de los 3 libros que teníamos, los 3 eran en inglés, ¿de acuerdo? Y yo no sabía inglés, ¿de acuerdo? Lo que me llevó a mí, uno, no tenía dinero para comprar libros, no sabía inglés. Mi papá trabajaba en la parte legal, ¿cómo le dicen aquí? En la parte. ¿Jurídica? Sí, hay una cuestión de justicia que estaba cerca donde la casa presidencial antigua, ahí se llama la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces él tenía acceso a fotocopias, entonces él me sacó las fotocopias y a veces yo pedía los libros prestados en el día, estudiaba en la noche y los entregaba el siguiente día. Estas fotocopias me sirvieron a mí, además de un gran regalo que me hicieron, que es un diccionario inglés-español, para empezar a traducir palabra por palabra de esos libros. Entonces, al principio, ustedes podían ver las páginas que estaban totalmente en rojo, ¿de acuerdo? Y luego las traducciones que yo hacía en tiempo real, en aquel tiempo, en cada una de las páginas, ¿de acuerdo? Entonces, era una inversión de tiempo significativa, ¿verdad? Me costó muchísimo. Uno, traducir los libros y dos, empezar a entender el contexto de cada una de las clases. Era bien complicado, ¿de acuerdo? Y eventualmente, como me tomé el tiempo de hacerla, entender la clase, además también en la clase había personas que tenían acceso a ir, por ejemplo, a Florida, a Estados Unidos, comprar la última computadora, comprar los últimos libros o tener acceso, por ejemplo, a clases de Stanford, etcétera, ¿de acuerdo? Yo no tenía ese lujo, pero lo que sí tenía eran las ganas de salir adelante, las ganas de educarme, las ganas de estudiar. Y yo, independientemente, empecé a estudiar, empecé a atender la clase. Esa clase se le conoce como el filtro de ingeniería en sistemas. Es una de las tres que considero la más difícil. Para mí, la considero la más difícil. Ah, y al final solo pasamos dos, ¿de acuerdo? Y uno de ellos era una persona muy brillante y el otro era el estudiante de la escuela pública que se suponía que no iba a pasar la clase. Eventualmente me gradué con mucho orgullo, con mucho esfuerzo de mis padres de Unitec con ingeniería en sistemas sin tener computadora, ¿de acuerdo? Y entré a la parte de la industria, ¿de acuerdo? Entonces estuve en una empresa muy prestigiosa, empecé ya a ganar dinero, pude ayudar a mi familia y me pude comprar mi computadora, ¿de acuerdo? Y no me compré por ejemplo, una Dell ya armada, sino lo que hice fue comprar las partes de la computadora y la armé yo como yo quería. ¿Qué edad tenía cuando armó su computadora? Interesante, tenía como 22 años más o menos, ¿de acuerdo? Ujú. Ya mi hijo armó la primera computadora en Purdue cuando fuimos allá a los 8 o 9 años, ¿de Interesante. acuerdo? Que esos son los conocimientos que nosotros debemos pasar a las siguientes generaciones. Ya 22 años, por ejemplo, en mi caso, es muy tarde ya, ¿de acuerdo? Tiene que ser mucho antes, ¿de acuerdo? Hay juegos de Lego y todo que introducen esas capacidades, esos conocimientos a los niños, ¿de acuerdo? Y eso les hace a ellos aprender mucho más rápido en el futuro, ¿de acuerdo? No esperar tanto tiempo, ¿de acuerdo? Que en mi caso, ¿verdad? Me costó, ¿de acuerdo? Porque no teníamos los recursos, pero me llevó a apreciar de diferente forma, que también es algo importante, ¿de acuerdo? Entonces, entré en la industria, ¿de acuerdo? Empecé, bueno, me compré mi primera computadora. Teníamos cosas interesantes que hacer en la empresa donde estaba. Fui encargado de la parte de sistemas, de servidores, de ciberseguridad. Yo era como el ethical hacker de ahí y administraba todos esos sistemas interesantes, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros yo hice una propuesta que la construí en mi computadora. Básicamente hice como un digital twin, que le dice un gemelo digital, Sí, sí, sí. de lo que la empresa, la compañía quería tener. Era un gran conjunto de servidores locales para atender una demanda de bancos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, toda la simulación la hice en mi computadora y eso llevó a invertir como. La propuesta fue de $1 millón. Se compró $1 millón en equipo por la propuesta que yo hice, que en realidad la inversión tuvo que haber sido como $2 millones, ¿de acuerdo? Pero bajé los costos, ¿de acuerdo? A utilizar, por ejemplo, máquinas virtuales en aquel tiempo, para todos los que saben de tecnología. Esto estamos hablando de hace 20 años, ¿de acuerdo? En aquel tiempo era nuevo, ¿de acuerdo? Ahora no tan nuevo. Pero eventualmente, si siguen el track, si siguen el hilo de lo que estamos hablando,
y me empecé a aburrir, ¿de acuerdo? Me empecé a preguntar, ¿qué sigue después de esto? Claro. Bueno, no puede ser que solo sea de 8 a 5. Mi trabajo, de hecho, no era de 8 a 5. Yo entraba a las 8 y salía a las 2 de la mañana. Todos los días, No ¿verdad? había hora de salida. No había hora de salida, ¿de acuerdo? Porque a mí me gustaba me gusta, de hecho, lo que hago para mí no es un trabajo, para mí es un hobby, en realidad lo disfruto, por todo lo que me costó, por todo lo que no tuve, en lugar de ser una desventaja para mí, lo considero una ventaja, como lo dice Gladwell en el libro de Outliers. De acuerdo que hay cuatro tipos de personas. Uno de ellos es, hay personas que tienen muchas desventajas y se pierden, ¿verdad? Porque se asume que nosotros no podemos alcanzar nada de éxito en la vida. Pero hay unos que toman un approach, una forma diferente en la vida y logran alcanzar éxitos en la vida, ¿verdad? Orgullosamente me considero un outlier, ¿verdad? Pero quiero pasar esto a las siguientes generaciones, decirles que sí se puede. Pues lo interesante es que me aburro en la industria después de estar como 4 o 5 años por ahí. Me empiezo a preguntar qué sigue. De acuerdo, no sabía, de nuevo, no sabía inglés, ¿verdad? Empecé a aprender inglés solo. Sí, sí. Luego apliqué una maestría. Digo yo, bueno, voy a sacar una maestría en seguridad de la información. De acuerdo, la saqué virtual, con una universidad de España. Y cuéntenos, Ujú. ¿cómo y por qué empezó a aburrirse más, años atrás, cuando tenías en su etapa de juventud y en su apogeo? Esa es buena pregunta. Por ejemplo, yo vi muchas películas. En las películas, por ejemplo, una de ellas en el 99, 98, por ahí, se llama Good Will Hunting. Es una de mis películas preferidas, donde salen Matt Damon y Robin Williams. Matt Damon personifica a una persona que es un janitor, es una persona que limpia los pasillos de MIT, pero una persona muy brillante, ¿de acuerdo? Ah, es similar a lo que pasamos muchas personas en Honduras que no tenemos la capacidad económica de tener una educación. Ujú, ¿De acuerdo? Ustedes van a tener un montón de personas que tal vez están vendiendo algo en el mercado, pero probablemente son más inteligentes que nosotros. claro. Y Yo, están en toda una lucha constante, ¿verdad? Correcto. Yo tuve esos compañeros en el central, ¿de Ujú, acuerdo? Entonces, mi responsabilidad, como mis compañeros tal vez no tuvieron esa oportunidad, pero eran mucho más brillantes que uno, ¿verdad? Es dar todo, ¿verdad? Para representarlos a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de aburrimiento es, ¿qué sigue? ¿De acuerdo? Vengo y entro a la maestría. Las clases son muy fáciles en seguridad de la información. Nos piden hackear cosas. Era muy fácil porque nos daban los programas para hackear. Era muy fácil. Yo lo que yo quería era hacerlo yo. ¿De acuerdo? Entonces, el aburrimiento mío es que yo quería crear mis propias cosas. ¿De acuerdo? Porque en las maestrías aquí en Honduras, en general, la mayoría de Centroamérica, Latinoamérica, diría yo, que en la maestría nos enseñan a leer un libro, hacernos técnicos de algo y sacar una certificación o a sacar es la cierto. maestría. O sea, nos hacemos expertos en la parte, en una maestría, pero falta mucho ahí. O sea, ¿por qué aprender solo de un libro? O sea, está bien aprender los fundamentos, hacerse técnico en algo, pero la educación debe preguntar, ¿qué sigue? ¿Cuál es el reto? ¿Qué podemos crear? ¿Por qué no escribir el libro nosotros? Ujú, ¿De acuerdo? No tengo que esperar, por ejemplo, que los libros de Estados Unidos vengan y se traduzcan para que nos vengan a enseñar con desfasado 10 años después. Nosotros, como latinos, como hondureños, debemos crear también nuestro propio conocimiento. Ese es mi punto. ¿De acuerdo? Entonces, el aburrimiento, eso de nuevo, me llevó a mí a entender que, por ejemplo, ustedes busqué el libro, pero que estaba en inglés, digamos que salieron en el 2004, hablando de aquel tiempo, ¿verdad? Y yo lo estaba leyendo tal vez en el 2010, ya traducido en español. Son 6 años de desfase, ¿de acuerdo? que Y eso puede es cambiar mucho en 6 años. exactamente, ajá, en tecnología, Ujú, imagínense, es ujú. demasiado tiempo. Entonces digo yo, voy a aprender inglés, ¿de acuerdo? Y de nuevo, pasaba por los pasillos de Unitec cuando me tocaba ir y habían panfletos de Fulbright. El primer requisito, saber inglés. De nuevo, como estudiante de la escuela pública, nosotros no nos enseñan inglés. Digo yo, "Bueno, nunca voy a poder acceder a una beca de Fulbright". ¿De acuerdo? Entonces me puse a estudiar inglés yo solo, ¿verdad? Aprender, leer libros, ¿de acuerdo? En inglés, ver películas en inglés, etcétera. ¿De acuerdo? Y aplico a la beca Fulbright, ¿verdad? Aplicamos como 60 personas, seleccionaron a 6 para la parte final, el 10%, seleccionaron 4 ese año, de nuevo. Excelente.
como estudiante de la escuela pública, como subrepresentado, como persona que no sabe inglés, como persona que tal vez no tuve que tener las oportunidades que tuve. De acuerdo, logré obtener la beca Fulbright y me fui a la universidad de ensueño, que era Purdue, la Universidad de Purdue, que es donde estudió Neil Armstrong. De acuerdo, es para los que no, para la juventud, si lo están viendo, la primera persona que llegó a la luna, yo estuve en los edificios donde ellos estuvieron. De acuerdo, un hondureño, subrepresentado, no sabía inglés. De acuerdo, y vengo de la escuela pública, completamente de la escuela pública, estudiando con becas todo el tiempo hasta llegar a Fulbright, que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¿De acuerdo? Y la historia continúa, ¿verdad? Voy yo, llego a Purdue, un struggle, una pelea con la falta de educación que recibí aquí, Claro. ¿de acuerdo? Un Temas, un mundo diferente, me un imagino. mundo completamente diferente. Obviamente todas las clases en inglés, ustedes estaban compitiendo con chinos, indios, latinos, gringos, etcétera, europeos. ¿De acuerdo? Gente muy buena, la gente que vive ahí filtrada. Ya no estamos hablando de que el mejor de Central, sí, pero solo en Tegus. Ya estamos hablando, el mejor de India estaba ahí, el mejor de China estaba ahí, el mejor de Holanda estaba ahí. De acuerdo, entonces uno ya se siente bruto. Completamente, como les digo, siempre lo que les digo yo es que yo pensé que era inteligente hasta que llegué a Purdue, ¿verdad? Y me tocó competir con esa gente, ¿verdad? Fue tan difícil, tan complicado, ¿verdad? Pero, de nuevo, disciplina. Yo estudiaba 18 horas al día fácil, ¿de acuerdo? Yo me iba a acostar a las 5 de la mañana, que era cuando pasaba el recolector de la basura. Después de eso yo sabía que me iba a despertar, ¿verdad? Y 2 horas después me levantaba a las 7 para ir a una clase a las 8 de la mañana, ¿verdad? Casi no dormía, le ponía todo. De repente empecé a agarrar el ritmo después de 6 meses y todo, y empecé a sacar A's, ¿verdad? Solo cienes, 100, 95, 100, digo yo. Ya estoy agarrando el ritmo y empecé a encontrar el mundo que yo estaba esperando. La clase de información de seguridad en Purdue, ¿verdad? Nos enseñaron a hackear, pero por ejemplo, en mi caso, me tocaba a mí crear el software. ¿Verdad? Llegamos a un punto que votamos todos los servidores, pero estamos hablando de ética de hacker, ¿verdad? Hackeo ético, los servidores estaban para eso. Nosotros lo llegamos a votar, o sea, a bajarlos, a apagarlos, etcétera, haciendo un hackeo ético, probando los sistemas, y nosotros hicimos todo. O sea, la cantidad de aprendizaje que tuvimos en eso, ¿verdad? Y luego nos ponen la parte científica. Ok, lo lograron hacer. ¿Cómo pueden publicar? ¿Cómo pueden documentar eso? ¿Cómo las siguientes generaciones van a aprender de ustedes? Y viene la parte de investigación que le ponen a uno en la mente, ¿de acuerdo? Como año y medio después, ¿de acuerdo? En la mi beca Fulbright solo era por 2 años. Mi advisor, un indio, de acuerdo que estudió en Minnesota, es uno de los mejores graduados de Minnesota, y es la persona con mejor promedio de la universidad más famosa, que es como el MIT de India, ¿verdad? Él es una eminencia en la parte de sistemas distribuidos y sistemas de computación paralelo, ¿de acuerdo? Él en el 2015, me acuerdo, me dice, Sergio, usted debería ir por el PhD, por el doctorado. Le digo yo, profesor, eso es para gente inteligente. Y me queda viendo así como, ¿qué tipo de actitud? ¿Qué le hicieron a él para que me haga un comentario como ese? Claro. ¿Verdad? Entonces, obviamente, aquí uno lo acostumbran a que, de nuevo, la sociedad lo limita a uno, le quita las expectativas de vida, lo acostumbra a uno a estar solo en lo mismo, ¿de acuerdo? Dije yo, pues bueno, nos vamos a tirar por el doctorado. 5 años después, en el 2020, me gradué con un doctorado en ciencias de la computación con toda la historia que les digo, ¿verdad? Estudiante de la escuela pública, sin saber inglés, con un montón de dificultades, etcétera, ¿verdad? Y soy uno, como le digo, de la parte, bueno, de nuevo, un outlier, ¿verdad? Que es una parte estadística totalmente diferente de lo demás. Incluso en Estados Unidos, soy parte del 0.1% que tiene un doctorado en ciencias de la computación, tal vez más pequeño, ¿verdad? Y soy uno de las 3 personas en Honduras que tiene un doctorado de ciencias de la computación y el único de una universidad del top 20 de las mejores 20 de Estados Unidos, considerada de las mejores 10 de Estados Unidos, que es de la Universidad de Purdue. Esto ha sido una trayectoria bien complicada, bien difícil. No es fácil, todo el mundo le va a decir, sí, váyanse, es fácil todo. No, si no, todo el mundo lo haría, ¿de acuerdo? No, lo harían 3
doctores en ciencias de la computación, habrían miles, ¿de es acuerdo? cierto. Pero esa dificultad es la que precisamente da el reto que yo andaba buscando, ¿de acuerdo? Es lo que cuando yo me preguntaba, ¿qué sigue de esto? ¿Por qué me aburre esto? En doctorado nunca estuve aburrido, ¿de acuerdo? Era precisamente lo que yo andaba buscando. Y lo que estoy seguro que mucha gente anda buscando, porque yo vi Claro. esa gente acá de Honduras. Lo que pasa es que la sociedad lo consume a uno, y de acuerdo, y le dicen, no, pues vos vas allá hasta aquí, ¿verdad? Entonces, también está la vida, familia, etcétera, que también es muy importante, la forma de nosotros los latinos, ¿de acuerdo? Y ya llegando a este punto en el tiempo, este año inicié con mi startup, con mi compañía en Indiana, Estados Unidos, que se dedica precisamente a todos los temas que vamos a hablar hoy, que es de inteligencia artificial, computación confidencial, tecnologías emergentes. He dado clase en Zamorano, Unitec y también en la Autónoma hace poco en la parte de posgrado, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a discutir hoy. Disculpa por la extendida introducción, ¿verdad? Pero considero que es importante Y para el contexto. es Mm, oportuno. Y qué interesante, doctor, porque, bueno, la perseverancia en este caso, una vida de lo ordinario a lo extraordinario. Gracias. Realmente, pues, tener este doctorado en computación, ¿verdad? En ciencias de la Ciencia computación. de la computación, Ujú. pues, felicidades y Gracias. pues gracias por contribuirnos esta parte del conocimiento aquí a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuéntenos al respecto, ¿cuál sería el reto? Pues, de por sí ya fue un reto todo su estudio, ¿verdad? Ujú. Venir desde el central hasta este punto. ¿Cuál sería su reto cuando ya, pues, llega a Honduras y quiere aplicar toda su tecnología, sus conocimientos como tales? Esa es una buena pregunta. Considero algo importante que me enseñó la vida y también uno de los creadores de Apple Computers, que Steve Wozniak, que es uno de los a los que yo sigo, y también está Steve Jobs. Steve Jobs decía en su speech, en su discurso para Stanford, que uno tiene que siempre mantenerse hambriento de conocimiento. Siempre, siempre tiene que estar aprendiendo. Y eso es una de las cosas que me ha mantenido a mí en esta área. De acuerdo. Lo que nos limita a nosotros en Honduras, diría yo, es precisamente eso. ¿De acuerdo? Es acostumbrarse a la normalidad, acostumbrarse a leer un libro y no ir más allá, no leer las referencias, no buscar más, no buscar crear nueva información, nueva tecnología, no buscar innovar, ¿de acuerdo? O crear nuestras propias cosas, ¿de acuerdo? Eso limita mucho y considero yo que ¿cómo le dicen a esto? Las desventajas sociales también limitan mucho, ¿de acuerdo? Porque la distribución de la economía considero yo, está mal distribuido. Por ejemplo, hay personas que tal vez no tienen la capacidad de estar en un puesto, pero sí lo están, cuando hay personas tal vez que están mucho más entrenadas para estar en ese puesto, ¿de acuerdo? Entonces, la limitante de venir a Honduras e intentar tener un impacto en Honduras es cultural. De acuerdo. Lamentablemente, tenemos que ser honestos con esto, es el hecho de que nosotros, como hondureños, no nos saltamos la línea. No me salto la línea. Yo espero, eh, en el banco, hago la línea. En el tráfico, hago la línea. Ujú. Toda la vida he hecho eso, ¿de acuerdo? Pero hay gente que siempre quiere saltarse la línea, ¿de acuerdo? Y eso es malo, ¿de acuerdo? Quiere obtener el dinero fácil, eso también es malo. Tiene que haber Todo un una proceso. secuencia, tiene que haber un proceso Sí, de que uno tiene que ganarse. Si uno va subiendo de puesto en una compañía o crea su propia compañía, eso es ganado. No tiene que ser ni por política, no tiene que ser ni por falta de integridad o falta de honestidad. Entonces, eso considero yo son los aspectos que hacen difícil tener un impacto en Honduras. Pero igual, se hace lo que uno puede. Y estoy seguro que hay mucha gente que quiere tener ese impacto en Honduras, que quiere hacer la diferencia, ¿de acuerdo? Y es de nosotros tomar esa responsabilidad, ¿de acuerdo? Esa sería mi respuesta. excelente. Ahora vamos con otra de las consultas que tenemos al respecto, pues de los ejemplos que dimos, ¿verdad? ¿Qué oportunidades concretas ve en la aplicación de las tecnologías emergentes en Honduras, específicamente en los sectores, pues en este caso de educación, de la agricultura, de salud y bueno, los demás, ¿verdad? Esa es muy buena pregunta. Considero yo que
Si no implementamos muchas de las tecnologías emergentes que vienen, o que ya están en general, hay muchas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, como les digo, se considera emergente para Honduras, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente emergente para otras países, ¿de acuerdo? De hecho, el término Machine Learning se inventó en 1959, eso es hace un montón de tiempo, y en universidades como en Purdue, ustedes ven que toda la parte de investigación, esto ya tienen más de 20, 30 años, de acuerdo a las redes neurales y todo eso, se inventó hace muchísimo tiempo. A lo que voy yo, que muchas de estas tecnologías, ¿verdad? Ya están hechas en muchos casos de uso que ya se han inventado o automatizado, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que encontrar la forma de cómo automatizar nuestras tareas, no las personas, sino las tareas. Por ejemplo, en la parte educativa podemos hacer integrar o desarrollar currículums innovadores que incluyan estas tecnologías emergentes, que lo hicimos en la parte de posgrado con gestión de la educación virtual o e-learning, en Ujú. la clase de maestría aquí en la Universidad Autónoma. Y podemos integrar de nuevo dispositivos IoT como cámaras, de acuerdo a dispositivos de Edge Computing, como esa iPad, bueno, una iPad, una computadora que está cerca de los datos, para mejorar, y como les digo, la educación y integrar la parte de investigación. Y tenemos cosas adicionales, por ejemplo, en cuanto a tecnologías emergentes también aplicadas a la parte agrícola, que son los drones. Por ejemplo, podemos drones, sensores de suelo y muchas otras equipos que podemos utilizar. De acuerdo que eso se está haciendo también con Zamorano. De acuerdo. Y en la parte de la cadena de distribución también, que usted hablaba en la cadena de distribución digital, que Sí, un error puede ser un desastre, ¿verdad? Y eso pasó hace poco con una compañía que subió un software que tenía un problema de seguridad grave. De acuerdo con eso, los hackearon y creó un problema gravísimo en la parte de la cadena de distribución digital. Mucho de esto es como un gemelo digital, de nuevo. Esto se puede simular o se puede implementar en la cadena de distribución agroalimentaria, por ejemplo, de acuerdo en la parte de partes para computadora, etcétera. Por ejemplo, si tiene café orgánico, se puede implementar la parte de trazabilidad del café hasta que lleve Starbucks, por ejemplo, en Estados Unidos, y ver claro. que de dónde se está tomando la taza de café usted, que diga de Copan Ruinas y todo, y que tenga los certificados correctos, ¿verdad? Que es una de mis áreas de expertise, de experiencia, cuando nosotros creamos, o yo escribí un paper que habla de las últimas tecnologías de cómo proteger la información, crear certificados que digan, por ejemplo, que usted está sembrando o que está cultivando, perdón, café orgánico, y que eso lleve a una mejora de la confianza, ¿de acuerdo? Y la protección de la privacidad, la protección de los datos, ¿de acuerdo? Claro, y cada vez pues van surgiendo tecnologías que nos ayudan en el día a día, ¿verdad? En este caso a la sociedad, pues en la parte laboral, social y en este caso pues en diferentes sectores de los cuales hemos hablado. Pero a la vez cada vez viene siendo más vulnerable, ¿verdad? En este caso, estas tecnologías, ¿podría explicarnos qué son los ataques que encadenan estos suministros y por qué representan una amenaza tan seria para países, en este caso para Honduras? Muy buena pregunta. Todo esto, todos los ataques, por ejemplo, si tienen un hacker o compañías que se dedican a esto, es precisamente por el retorno de la inversión que tienen. Por ejemplo, ustedes tienen fraude digital. Si un hacker le roba la cuenta de banco a alguien y luego se transfiere dinero, ese es el retorno de la inversión de ellos. Lo mismo en la cadena de distribución digital o agroalimentaria. De acuerdo, si hacen es también de ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Tal vez es para causarle un daño al competidor, ¿de acuerdo? O a un país en particular, ¿de acuerdo? Todo eso tiene que ver con el retorno de la inversión, ¿de acuerdo? Y obtener tal vez una ventaja competitiva. Por ejemplo, lo que hablábamos del café. Si yo no protejo mis mejores prácticas de ah, cómo yo tengo los procesos para tener un café orgánico de alta calidad y publico toda mi información de las mejores prácticas, entonces los competidores van a tener acceso a eso. Entonces ahí hablamos de la parte de propiedad de la información, no Ujú. solo la privacidad de la Sí, sí. información, sino la propiedad, que cuando usted comparte sus datos es porque usted da el permiso de compartir los datos.
¿de acuerdo? Pero ahorita, por ejemplo, Facebook y demás compañías utilizan sus datos sin preguntarlo, ¿de acuerdo? Fotos, texto, etcétera, lo utilizan sin su consentimiento. Y de nuevo, uno de mis artículos científicos habla de lo que es la propiedad de la información, de cómo proteger la propiedad y también la privacidad. Entonces, sí es un grave problema, pero tecnologías como lo que es computación confidencial, como lo que es criptografía aplicada, y podemos hablar en detalle con esto, como por ejemplo homomorphic encryption o encripción homomórfica, es lo que hago yo en mi compañía, computación confidencial, modelos de inteligencia artificial, machine learning, que podemos aplicar en todas estas áreas. Excelente. Muy interesante toda esta información que nos ha compartido el doctor Servio Palacios. Y bueno, cada vez quedamos más encantados con toda la información que nos está Así es. compartiendo. Y al respecto, bueno, hoy en día está muy en auge la inteligencia artificial, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo vendría a contribuir esta inteligencia artificial en esta parte en nuestros sectores, aplicando en estas herramientas que hemos hablado y a la vez en la vulnerabilidad, para en Ujú. caso para mejorar, ¿verdad? Ok. Sí, muy buena pregunta. Actualmente hay mucha investigación en la parte de inteligencia artificial. Como discutimos, en otros países no necesariamente es una tecnología emergente. Inteligencia artificial ha existido por mucho tiempo, muchos de los conceptos, ¿verdad? Todo esto está basado en estadística y probabilidad. Es algo muy importante, ¿de acuerdo? Los países que no integren inteligencia artificial en sus procesos o para automatizar tareas, etcétera, se van a quedar atrás y van a tener una desventaja competitiva. ¿De acuerdo? Van a perder muchos negocios, ¿verdad? Lo dijo Mark Zuckerberg de Facebook, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como país tenemos que implementar todas estas tecnologías emergentes, inteligencia artificial en particular para automatizar tareas. ¿De acuerdo? Tareas, por ejemplo, como en la parte financiera, hay muchas cosas que usted ve en la banca que se hacen manualmente, ¿verdad? Que tardan media hora en resolver un caso cuando se puede hacer en un minuto. Lo tienen aún en cola. Ustedes se han fijado, y ese es un quote que tengo yo para que era ¿cómo le dicen eso? Un dicho Sí. que tengo yo para Honduras. El deporte nacional de Honduras es hacer fila. ¿Se han fijado? Fila en el tráfico. Van al banco. Yo, cuando estaba trabajando aquí, pedía un día para ir a los bancos, para pagar la casa, para el carro. ¿De acuerdo? Entonces me voy a un banco, hacia otro. Me iba al mall, solo al banco. Un día perdido. ¿Se imaginan? Alguien puede cuantificar cuando se toma una carretera, por ejemplo. ¿De Sí, acuerdo? No estoy hablando yo que ah, si la otra parte tiene razón o no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando exacto. del tiempo que se pierde. ¿De acuerdo? Alguien puede cuantificar si tienen 10,000, digamos, 1,000 carros en cola. ¿De acuerdo? En sentidos, gastando combustible, el tiempo de esa gente. ¿Se imagina la cantidad de tiempo que pierden con eso? La cantidad de dinero que perdemos como país. Ahora bien, si automatizamos muchas de estas tareas utilizando inteligencia artificial, desde la parte industrial, la parte agrícola, por ejemplo, si tenemos robots agrícolas, si tenemos drones, de acuerdo, que nos sirvan para captar información de campo que utilizamos para predecir una cosecha y poder darle a los productores la capacidad de obtener un préstamo, por ejemplo, ¿de acuerdo? O vender la cosecha en tiempo real en el stock market. Que incluso eso generaría confianza en ese caso de los Correcto. agricultores para saber Exacto. de que va a tener una seguridad, que va a tener una producción satisfactoria. Correcto, correcto. Y esto se extrapola a muchas áreas que tenemos. Por ejemplo, la parte financiera, como les decía, es un punto que toqué, pero hay muchos otros puntos que se pueden mejorar. La parte educativa, hablamos de implementar dispositivos IoT, ¿verdad? Para capturar los datos. La inteligencia artificial, obviamente, como se deriva mucho de la estadística, ocupa datos para poder entrenar modelos, ¿de Ujú. acuerdo? De computer vision, de visión de computadora y muchos otros modelos. Entonces podemos implementar todo eso también en nuestro salón de clase. De acuerdo, una de las cosas, y tenemos un proyecto en Copan Ruinas que se llama IoT for Kids, que es parte del impacto que tenemos queremos tener para Honduras, es enseñar computer science y inteligencia artificial a las siguientes generaciones. Se implementó un colegio de Copan Ruinas e hicimos un chat virtual personalizado. Lo hicimos con OpenAI, que es de ChatGPT. Claro. Tenemos el API o el API de eso, lo tenemos también pegado con un grafo de conocimiento. ¿De acuerdo? Y lo que hicimos fue crear un tutor virtual, pero no un tutor virtual generalizado. ¿De acuerdo? El ChatGPT es general. O sea, yo le pregunto de oncología y me va a
si no le doy el contexto, conste, ¿verdad? Me va a contestar de manera bien general. Si yo le pregunto de Computer Science, me va a contestar de manera bien general, porque se entrena de un montón de datos de gente que sabe y gente que no necesariamente sabe. Entonces la respuesta va a estar, diría yo, un 50-60% correcta, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos en IoT for Kids es darle el contexto para que llevara al alumno, ¿de acuerdo? No de darle la respuesta, sino que el alumno o la alumna llegara a la solución. Por ejemplo, el problema de álgebra, la idea que tiene, estamos haciendo el diseño y prototipo, es de darle la parte íntegra y honesta a la inteligencia artificial. Todo esto tenemos, y es parte de la pregunta que usted me hizo, es parte de la utilización ética de la inteligencia artificial. Es entrenar los modelos con datos que son, como les digo, que son honestos, ¿verdad? No sacados de algún lugar sin permiso. Digo, no, vamos a la propiedad de la información, vamos a preservar la privacidad de la información. Es cuidar los datos, es cuidar la ética del entrenamiento de los modelos. ¿Por qué? ¿Verdad? Por el hecho es bien simple. Por ejemplo, digamos que, y Dios no lo quiera, ¿verdad? Que yo necesite un oncólogo, Ok, ¿de acuerdo? Y tenemos un hospital que automatizó todos los sistemas, ¿de acuerdo? Yo no quisiera, ¿verdad?, que una inteligencia artificial decidiera mi futuro. Yo esperaría que un humano esté ahí, un humano que sepa, que estudió para eso, que sepa la parte humana, ¿verdad?, tome una decisión conmigo. En este punto, exclusivamente hablando de eso, de nuevo, espero que no sea un caso real eventualmente, pero es un caso bien, que puede ser bastante real y un caso extremo de eso. En este punto en el tiempo, espero yo que esa persona entrenada toma la decisión, ¿de acuerdo? Si hay algoritmos que lo pueden modelar a este doctor, oncólogo, etcétera, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar el humano en el loop, como le dicen, en el ciclo de exacto. toma de decisiones. La inteligencia artificial no se puede a soltar, ¿verdad? Libre en muchos de los casos de uso, en este punto del tiempo. Y consideraría yo que va a llevar mucho tiempo para llegar a la parte de inteligencia artificial general, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver la parte de ética, cómo utilizar la tecnología éticamente, cómo entrenar los modelos utilizando datos que son, por ejemplo, nuestros, que tenemos la propiedad de los datos y la utilización de esta tecnología. Por ejemplo, uno no quiere que lo utilicen, por ejemplo, la foto de uno en el entrenamiento de modelo. ¿Por Es qué? cierto. ¿Verdad? Un ejemplo claro, por ejemplo, nosotros fuimos a un concierto de Coldplay, me acuerdo, en Chicago, ¿verdad? Y la gente empieza a tomar fotos, ¿verdad? Y luego la suben a Facebook, Instagram y todo, ¿verdad? Yo no quiero salir en la foto, ¿de acuerdo? Así como hacen tag automático, ¿verdad? Que Sí. uno se toma la foto, este es serbio, ¿de acuerdo? Entonces en las fotos todo eso se puede hacer. En la otra foto, si yo no doy el conocimiento y alguien la quiere poner en Instagram, tiene que salir como blurry, tiene que salir como borrada, a menos que yo dé el consentimiento. Me tienen que pedir a mí consentimiento. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a la parte de ownership, de propiedad de la información. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso tiene que ver con la parte ética. Y eso es precisamente lo que hacemos en Mind and Mind, es crear sistemas inteligentes que son éticos y seguros. ¿De acuerdo? Es utilizar la tecnología de manera ética, honesta y segura. Es crear sistemas que son éticos, ¿de acuerdo? Es crear innovación, utilizando también la parte de seguridad de la información, ¿verdad? Esa sería mi respuesta. Y la tecnología, pues, no es mala, ¿verdad? En efecto, la No, inteligencia artificial no es mala, pero como dice el profesor, hay que saberlo utilizar. correcto. Sí, hay que entrenarse, tiene que llevar, tiene que seguir el proceso uno, ¿verdad? No puede, porque he visto muchas personas que se han metido al área y eso es bueno, ¿de acuerdo? Eso es bueno que haya competencia, ¿de acuerdo? Pero hay que seguir un proceso, porque hay mucha gente que no aprende estadística o no aprende las matemáticas que todo esto lleva. Y cuando hay un problema, de nuevo, la utilización de la tecnología de manera íntegra y honesta, ¿de acuerdo? O ética. ¿De acuerdo? Y ya cuando hay un problema, ¿de acuerdo? Y no saben cómo resolverlo. Sí. Y tal vez ese problema es que su información financiera se libera al mundo y todo el mundo se da cuenta cuánto tiene en su cuenta, etcétera. No, Si un sí. modelo se entrena de manera incorrecta o ustedes o no se maneja de manera correcta, puede llevar a un caso extremo como eso. O se liberen fotos de mi tomografía. Yo no quiero, solo quiero que mi doctor sepa eso, nadie más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el seguro se da cuenta, me va a aumentar la cantidad de seguro. Recuerden que todo esto tiene una implicación, hay retorno de la inversión para mucha gente. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que cuidar eso. Claro, y bueno,
Vamos a seguir y concuerdo 100% con usted, pues yo igual no esperaría que actualmente la inteligencia artificial tome decisiones tan cruciales en mi vida, ¿verdad? Ujú. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la investigación avanzada y la información de posgrados preparar a profesionales hondureños para aprovechar estas tecnologías sin perder en vista, en este caso, la ciberseguridad? Sí, es muy, muy buena pregunta y considero que es algo que nos hace falta en Honduras en general, diría yo, a todas las universidades, Eduardo. He visto mucho de la parte de investigación y considero que nos hace falta muchísimo en la parte de investigación. Y este es el punto de lo que hemos venido hablando en la entrevista, en el podcast, es el hecho de preguntar qué sí, qué puedo inventar, qué puedo hacer yo, qué libro puedo escribir, qué artículo científico puedo escribir, o cuándo vamos a tener nuestro primer ganador de premio Turing. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Claro, ¿Cuándo claro. vamos a ver eso? ¿Cuándo van a ganar un premio Nobel? ¿Cuándo? Nosotros tenemos que ver eso también. Tenemos que competir a ese nivel. Y eso vamos a la parte de investigación. No podemos tener un nivel competitivo si no tenemos investigación, si no incluimos a la parte de academia en la parte industrial también. En toma de decisiones del gobierno tiene que haber gente que sepa lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte investigativa, ¿de acuerdo? Considero yo que es muy importante para tener una versión mejorada de nuestros profesionales, al menos los que andan buscando ir al siguiente escalón, que lo tengan, ¿de acuerdo? Y que tengan la oportunidad de hacer, por ejemplo, ir a universidades extranjeras y aprender de esto. Estas oportunidades hay, ¿de acuerdo? Pero tenemos que empezar a publicar localmente, desde aquí hacia el extranjero, y luego ir a universidades y poder aprender de todo lo que están haciendo y luego nosotros enseñarles. De acuerdo, porque estoy seguro que existe la capacidad. Y eso es fundamental para el crecimiento económico, crecimiento de conocimiento de nuestra Honduras. Ya desde, en este caso, desde el punto de vista de posgrados, ¿cómo pueden los posgrados convertirse en espacios que impulsen soluciones tecnológicas aplicadas? En este caso, la tecnología, la inteligencia artificial, la vulnerabilidad, la ética, Ujú. en la realidad hondureña. Buena pregunta de nuevo. Considero que tenemos que cambiar mucho de los currículums, o currícula, tenemos que cambiarlo y mejorarlo, ¿de acuerdo? Para el hecho de incluir como el siguiente paso. En la parte de investigación, la parte de ética también. Entonces, por ejemplo, en la clase de maestría de la gestión de la educación virtual o e-learning, nosotros teníamos varios niveles, ¿de acuerdo? Recuerden que cada uno de nosotros aprende a diferente nivel. Hay uno Claro. que le gusta mercadotecnia, hay otro que le gusta la parte artística, que por ejemplo a mí me falta muchísimo eso, ¿verdad? Hay uno que le gusta la matemática, otro que le gusta la programación, etcétera. Entonces la clase tiene que tener como diferente nivel, porque hay gente también que no le gusta la tecnología, pero tenemos también que aliviar el proceso de aprender la tecnología para muchas de las personas que quieren estudiar. Entonces empezamos desde el currículum, ¿de acuerdo? Y podemos tomar muchos modelos de currículum, por ejemplo, la parte de CS50 o Computer Science 50 o Ciencias de la Computación 50 de Harvard, en cual ellos entrenan a todo el mundo, Sí. ¿de acuerdo? Entonces ellos tienen 2000 estudiantes en cada o más, ¿de acuerdo? Al nivel mundial, bueno, hondureños, indios, de Bangladesh, de donde ustedes quieran, ¿verdad? Se unen a la clase y aprenden a su nivel, ¿verdad? Hay unos que van a tener un proyecto de este nivel, hay otros que van a tener de este nivel y así, pero los conceptos se pasan y se enseñan a ese nivel. Y luego tenemos la siguiente parte, que es la parte investigativa, es dejarle de nuevo, para los que quieren llegar a este nivel, entonces pueden hacerlo con un módulo adicional en la clase, ¿de acuerdo? Que lleguen, que lean artículos científicos, ¿de acuerdo? Que busquen lo último, por ejemplo, qué escribió el que ganó el Turing Award, también el premio Nobel de Física, acaba de escribir un paper, un artículo científico en la parte de aprendizaje eh, autosupervisado, que es básicamente nuevo, que le enseñan una nueva forma de aprender a los algoritmos. Esto es totalmente nuevo, ¿de acuerdo? Esas cosas son las que tenemos que implementar en nuestro salón de clases. No libros de 10 años desfasados porque lo tuvieron que traducir, sino que implementar las tecnologías. Por ejemplo, en mi tiempo yo no tuve. ¿Recuerda que tuve que subrayar el libro? Sí, sí, sí. Ahora utilicen una inteligencia artificial que le traduzca el libro en tiempo real. No necesito esperar 10 años.
puedo leer el paper hoy, independientemente de que no se sepa o no sepa inglés, lo puedo hacer hoy. Y ese es un ejemplo de lo que la tecnología puede hacer para mejorar nuestro conocimiento, nuestra parte educativa y de investigación. Eso es lo que podemos hacer aquí en esta universidad, por ejemplo. Y qué increíble, ¿verdad? La agilidad y la velocidad con que uno puede apoyarse de la inteligencia artificial y la Ujú, respuesta inmediata que puede tener al mismo tiempo. correcto, Pero a la vez, como dice usted, hay que tener bastante certeza de lo que se está buscando, incluso cómo buscar. correcto. Ujú. Ok, vamos ahora con respecto, pues ya en este parte en su criterio, ¿verdad? ¿Cree usted que debería ser el perfil que debe desarrollar un posgrado en estas áreas para formar a los líderes que necesitan Honduras en innovación y seguridad digital? Bueno, de nuevo, buena pregunta. Yo haría lo que es un core, como le dicen, las clases de fundamentos, ¿de acuerdo? Tiene que haber mucha estadística. De acuerdo a NVIDIA, al CEO o al gerente de NVIDIA, también Elon Musk y la gente que conoce de toda esta tecnología, hablan de Ujú, que tenemos que aprender los fundamentos de estadística, mucha matemática, ¿de acuerdo? Y la parte de hardware, ¿de acuerdo? A lo que voy yo es que necesitamos tener laboratorios en el cual nosotros podamos crear nuestro propio hardware. A lo que voy yo, que todo el boom de inteligencia artificial en este momento en el tiempo, hablamos que no es una tecnología emergente, ¿de acuerdo? Todo este boom pasa porque tenemos sistemas distribuidos que permiten entrenar modelos a gran escala, o sea, un sistema distribuido, o sistemas en paralelo, o sistemas que utilizan por ejemplo, una tarjeta gráfica en las computadoras para entrenar el modelo de manera más eficiente. Entonces necesitamos la parte de hardware, los fundamentos, la parte física, de estadística, la parte de hardware. Necesitamos, por ejemplo, tener laboratorios en el cual aprender toda esta información o esta nueva forma de, por ejemplo, de entrenar un modelo. Tenemos los fundamentos. Por ejemplo, podemos crear nuestro hardware aquí también local. Por ejemplo, crear un CPU o un GPU, una tarjeta gráfica, que me sirva para entrenar modelos, por ejemplo, financieros. ¿De acuerdo? Esa es una idea, ¿de acuerdo? Que nosotros podemos crear el hardware que permita crear modelos personalizados también. Entonces tenemos la parte de fundamentos, la parte de hardware y electrónica, tenemos la parte de investigación y de software. Entonces ustedes ven que hay módulos de todo esto. Entonces podemos hacer lo que, sobre todo en la parte de maestría o la parte de doctorado, podemos tener la parte de doctorado. Los fundamentos de la maestría, ya hablamos de ellos. Luego avanzado podría ser la parte de hardware, electronics, electrónica, ¿de sí. acuerdo? Luego llevarlo o cómo utilizar computación paralela para entrenar un modelo, ¿de acuerdo? Tener todos ese tipo de clases. Y luego la parte de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Cómo entrenar modelos utilizando, por ejemplo, sistemas distribuidos como Apache Spark, etcétera. Y luego la parte de investigación, de cómo crear un nuevo modelo, por ejemplo, digamos, de regresión, ¿de acuerdo? Que me sirva para predecir esto y lo otro, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haríamos? Utilizando casos de uso Sí. que podemos tener localmente, ¿de acuerdo? En un campo en Comayagua, un campo en otro lugar de Centroamérica o Latinoamérica, y nosotros hacer eso, nosotros investigar, nosotros ir, sacar datos y crear nuestro propio conocimiento. Y son cosas que se pueden hacer. Bueno, yo tengo bueno, el poco conocimiento que yo tengo, ¿verdad? En esta área, pues he conocido ya que tanto, por ejemplo, países latinoamericanos como México, que, Ujú, bueno, pues ha ido implementando la parte de tecnología e inteligencia artificial, ya lo vienen implementando en estas cosas. ujú, Y sí es, bueno, autosostenible, ¿verdad? Incluso para la misma economía de ellos. ujú. Esperamos, pues, que pronto, en este caso en Honduras, pues también sea aplicada a este tipo de herramientas. Correcto. Sí, eso es muy importante para el país y recuerden que tenemos que automatizar tareas, ¿de acuerdo? No necesariamente personas, y esto va a abrir un mundo nuevo también para diferentes tipos de profesiones, perdón, en el cual, por ejemplo, vamos a necesitar personas que limpien datos, Ujú. ¿de acuerdo? Tal vez en este momento tenemos personas que ingresan datos, ¿de acuerdo? Tal vez eso va a desaparecer, pero va a haber, o va a haber, vamos a necesitar personal que revisen esa información y que los datos estén correctos, ¿de acuerdo? Hemos visto que la tecnología ofrece oportunidades inéditas para transformar la agricultura, la salud, la educación y la economía de Honduras, pero también hemos comprendido
que estos avances deben ir acompañados de ciencia, de conocimiento y preparación para enfrentar riesgos como los ataques que encadenan los suministros digitales. Sí, sí, bueno, en este caso, si te apasiona pues la innovación, la tecnología y quieres ser parte de este impulso, pues les podemos decir que visiten la página de dirección de posgrados, en este caso posgrados.una.edu.hn, para ser parte de los que están construyendo un futuro digital más visto y resiliente, resiliente, ¿verdad? En esa parte. Para cerrar, doctor Servio Palacio, cuéntanos algo que nos podría decir para motivar a los jóvenes a seguir en la parte tecnológica, tener la parte ética y pues impulsar cada día más. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Pues yo cerraría con la frase que he utilizado por mucho tiempo. Creemos el nuevo futuro digital de Honduras. Yo le llamo The Sacred Silicon Valley. Es hacer como lo nuevo, lo que crearon en el Silicon Valley, en San Francisco y alrededores. Hace mucho tiempo, hacerlo aquí con la nueva generación de tecnología, que tener turismo tecnológico y todo. Hagamos la diferencia para Honduras, ¿de acuerdo? Utilizando nueva tecnología o tecnologías emergentes. Gracias. Y bueno, nos despedimos en este caso este día, pues sigan conectados de Más Allá del Grado, donde seguimos explorando las rutas del conocimiento que impactan, pues en este caso nuestro país, ¿verdad? Hasta la próxima.